8 de la mañana, 16 minutos, seguimos nosotros en De Buena Fuente, como todos los días, para todo el Valle del Lerma, en la 93.5 de su dial FM Atlántida, en el Valle de Sianca. Estamos saliendo en la 100.1 de su dial FM La Muni, en Frontera Visión, en Rosario de la Frontera, en la 95.7 de su dial Cadena Atlántida. También en duplex con televisión, la señal 2 de aire, la señal 13 de Salta Cable Color, en la señal 2 de Frontera Visión en Rosario de la Frontera y en todas las repetidoras del interior de Nortevisión satelital. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, ¿cómo hace? Pone TV Canal 2 Salta en el Facebook, hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer a la mañana, nos viene escuchando en el auto, se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión en su casa y tiene que salir y quiere seguir viendo o escuchando el programa, no hay ningún problema. A cualquier hora del día usted busca TV Canal 2 Salta en el Facebook, busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si quiere leer las entrevistas completas de nuestros invitados, lo puede hacer en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Y si quiere ver las entrevistas como José Lotier, que se acaba de ir de Pinto Science, o Guido Giacosa, que va a hablar ahora y que siempre que habla es imperdible, si usted se lo perdió, va a estar colgado en nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús. Allí están las entrevistas de este año y del año pasado también. Usted puede ver la que quiera. Usted nos puede ver, leer, escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Invitado en nuestro estudio el doctor Guido Giacosa, él es abogado militante peronista. Le damos los buenos días, bienvenido de Buena Fuente, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días, un gustazo estar aquí. Por favor, un placer para nosotros y la pregunta es, ¿cuál es su balance de esta elección? Muchas preguntas, ¿qué tenían de distinta con los años anteriores? Y en algunos casos, nosotros hablamos con alguna gente que nos decían, había muchas denuncias de fake news y demás, dice, esta elección es muy sucia. Y algunos nos decían, vamos, nosotros tuvimos elecciones donde nos agarrábamos a palo todo el día, sucias eran esas. ¿Cuál es su análisis que tuvo en muchas elecciones usted? La verdad es que sí la he visto sucia, independientemente de que no existían esos factores así como antiguos, que están latentes, ¿no? Porque la violencia política de agarrarse a piñas en las elecciones no ha ocurrido afortunadamente, pero la violencia política está dando vueltas. Lo mismo sucias en materia de juego democrático, en respeto de las reglas democráticas. Esta es una elección que empieza suprimiéndole un derecho a los ciudadanos salteños como era el de elegir los candidatos en las PASO. Eso fue una modificación de reglas de las elecciones de bastante malas artes, porque las buenas prácticas políticas aconsejan que las reglas de la democracia se mantengan y sobre todo que no sean modificadas en el camino ya hacia una elección, que esto es lo que ha pasado en Salta, que sin ninguna... ¿Las PASO son buenas o malas? Porque mucha gente dice, no, las PASO, estoy harto de la elección. Y además sí, en esta elección no hubo una PASO dentro de una general. Bueno, según si a uno le gusta la democracia, son buenas o malas. Si a uno Ajá. no le gusta la democracia, como evidentemente hay muchos ciudadanos que, irradiados por el discurso de la antipolítica, empiezan a no gustarles la democracia o a estar insatisfechos con la democracia, bueno, llega el punto que les molesta que les pregunten, que el Estado les haga tomar decisiones. Entonces, bueno, estas decisiones de suprimir las PASO cabalgan sobre la antipolítica y sobre la falta de predisposición a participar de los ciudadanos y a vivir la democracia y a hacerse cargo de su democracia. En fin, con la supresión de las PASO se comenzó una elección manipulada. Y otra manipulación importante... ¿A qué se refiere con manipulada? Y que el gobernador y sus resortes de poder se lanzan hacia la elección suprimiendo las PASO, lo cual es una sorpresa electoral, es decir, para las fuerzas que vienen preparándose para disputar la gobernación,
privarlo de las PASO obliga a armados de mayor emergencia, es decir, modifica sustancialmente en favor del gobernador cómo iban a ser las elecciones. Luego está una fase impúdica del uso de los recursos estatales en favor de la campaña. Se vivía aún antes de que se autorizara la campaña, es decir, aún antes de los 30 días previos a la elección, se vivía un clima de propaganda estatal muy intenso, anunciando obras, cosas, muchas que no existían, como un nuevo aeropuerto que nadie sabe dónde está, ¿no? Es el mismo de antes, solo que la nación le ha hecho algunas cosas. Y se terminaba con una frase que era Gustavo Gobernador, que a la sazón fue el nombre del frente por el cual el gobernador buscaba la reelección. Bueno, en definitiva, la antipolítica va permitiendo que las elecciones sean cada vez con menos reglas. Y esto sin duda juega en perjuicio de los ciudadanos y en perjuicio del desarrollo de nuestros estados, del crecimiento de nuestras sociedades y más se parece a cosas involutivas. Fuera de eso y pese a todas esas malas artes, el resultado de la elección sí arroja una conclusión, que es que el ciudadano salteño no está cansado del gobernador. Es decir, porque por más que se suprimiesen las PASO... ¿No está cansado o está conforme? Yo diría ¿Cómo es? Yo diría no está cansado. Yo diría no está cansado. Ajá, a ver, ¿por qué? Esta es una elección en la que, entre otras manipulaciones, se lo ha visto al oficialismo meter mano en todas las fuerzas. Salvo en el frente que había sido concebido como el principal contradictor, que era el frente que encabezaba Emiliano Estrada, este panoficialismo que ha precedido a la elección se expresaba en todos los frentes, algunos que se hacían los opositores, pero en realidad le estaban haciendo la patita al gobernador. ¿Quiénes eran? Nómbrelos y por qué. No, porque que... usted dice, en todas las fuerzas menos en Estrada. Sí. No, tampoco en todas. Me retrocedo de esa. En Vamos algunas para no, atrás. en muchas. Sí. En muchas. ¿En cuáles? ¿Y por qué? ¿Y cómo se ve? En Juntos por el Cambio. Ajá. Juntos por el Cambio, en realidad, son muy próximos al gobernador ideológicamente, históricamente. Ellos, el gobernador Sáenz, actualmente es gobernador por una fuerza que se llama Cambiemos. Cambiemos Salta. ¿Pero qué no es peronista? Usted me está confundiendo. No. No. Parece que son todos peronistas hasta que se demuestre lo contrario, pero respecto al gobernador ya se había demostrado cuando fue de Macri. Le juntó los votos, se puso sus candidatos dijo que era de Macri, Macri dijo que era de él, esto le faltaron los anillos nomás a esa boda, pero bueno, en definitiva, era gobernador por Cambiemos. Es gobernador por Cambiemos, recién desde diciembre va a ser gobernador por este nuevo nombre y por esta nueva salteñidad que se expresó en la elección. Pero volvamos a los supuestos opositores. Sí. Está Juntos por el Cambio, que como digo es primo del espacio del gobernador, y que llevaba de candidato a intendente de la capital a Matías Posada, que hasta hace 2 minutos era el secretario general de la gobernación del gobierno, era un oficialista, bueno, y hasta hace realmente 15 días era el secretario general o presidente, no sé cómo es el cargo, del Consejo Económico Social. Presidente. Puesto por Sáenz, es decir, bueno, Matías Posada era de Sáenz hasta ayer, y de pronto aparece en un armado opositor hablando tibiamente sobre los problemas del gobierno. Creo que eso es una operatoria para dividir los votos de la oposición, para generar una oposición fragmentada y que no se presente una elección polarizada en la que sí podía costarle la silla al gobernador. Esto se reproduce en otros de los frentes que han participado, más chiquititos, y donde no se veía cuál era el propósito político de una participación tan minoritaria. ¿Cuáles? El compañero Walter Guayar.
¿qué hacía ese frente? ¿Cuál era el propósito de ese frente? Porque mantener un peronismo genuino había sido un propósito de elecciones anteriores en las cuales con muchos compañeros no se había contado, por ejemplo en el 2021. Y de pronto en el 2023 varios compañeros haciendo de cabeza de ratón en una elección en la que la única esperanza para el pueblo salteño de suspender este gobierno era formular una propuesta polarizante. Entonces, quienes atentaban contra la posibilidad de la polarización, en muchos casos eran sospechados de estar de acuerdo con el gobernador Sáenz. Esta es la sensación que ha dejado la elección. Pero Después estaban Lía Caliba, la gente de Felicidad, ¿qué otro? Creo que esos son todos. que eso siempre, no, bueno, estaba el compañero Escotorín también. Escotorín. Creo que en muchos casos hay entusiasmo, ¿no? Entusiasmo y ganas de hacer participar a los partidos. Y es verdad que el armado supuestamente polarizante, que era el que encabezaba Emiliano Estrada, tenía dificultades para reclutar allí a dirigentes muy ideologizados, como podría ser Escotorín. Bueno, era difícil y eso quizá hizo que se lancen en sus pequeñas embarcaciones al mar de esta elección. Pero a mi juicio no servía. Bueno, conclusión, el salteño no está cansado del gobernador y tenemos para 4 años más de esto, de modo que yo a Gustavo Sáenz le aprovecho esta ocasión para felicitarlo y para desearle inspiración para estos 4 años y buenas juntas y buenos propósitos y desear sobre todo que reconsidere aquel límite que solía tener en Cristina Fernández, que es la única esperanza del pueblo argentino, que una conducción política en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner abra un periodo más venturoso para los argentinos. Pero él dijo, mi límite es Cristina siempre. Sí, ¿Por qué? sí. Usted dice que lo tiene que reconsiderar. Y vamos a hablar de Bueno, ya de, que de le deseo Cristina inspiración, ahora. ya que le deseo inspiración, sí le desearía la inspiración de reconsiderar ese límite. Es decir, hay muchos mejores límites para ponerse. Por ejemplo, yo no me sentaría a tomar un café con Stornelli, que es un delincuente que anda suelto. Recuérdele a la audiencia quién es Stornelli, porque no Stornelli es un muchos lo fiscal saben. federal que instruye causas contra peronistas y contra Cristini, que secundaba al juez Bonadío y que fue encontrado en flagrante delito mientras extorsionaba a personas a las cuales las amenazaba de incluirlas en causas de corrupción si no le pagaban a él un dinero. Concretamente se lo encontró extorsionando a un agricultor de apellido Roca, creo que era, y cuando se lo encontró y se lo filmó en esa situación al fiscal Stornelli, justo se estaba sentando a tomar un café en Pinamar con el gobernador Sáenz. Sí, que fue la fotito donde el gobernador estaba con la gorrita, Con la gorrita que se azul, difundió. y entonces había ahí un Pero él falso dice, abogado. yo estaba ahí en Pinamar, Choluleando, sí, yo le creo. vacacionando y de repente tomamos café como si nada. Como si ¿cómo nada el me tema? tomé un feca con Stornelli. Yo le Sí. creo, está bien, cosas de playa, pero ese es un mejor límite para tener. Ujú. Es decir, en vez de tener un límite en una persona que ha sido 2 veces presidenta de la nación de la mano de la democracia y del pueblo argentino, hay que tener un límite para sentarse con un funcionario judicial corrupto y que todos sabemos que es un extorsionador. Es un mucho mejor límite. O bueno, hay un montón de límites, si uno quiere ponérselos en personeros del terrorismo de Estado que todavía circulan por las calles de Salta y que muchas veces cuentan con el beneplácito. ¿Quiénes? Bueno, hemos podido ver los obituarios hace poco tiempo frente al fallecimiento del ex juez Lona y cómo todo un sector de disciplina social salteña expresaba sus condolencias
innecesariamente, porque no está mal que cualquier persona tenga amigos, queridos, familiares, que lamenten, eso, para eso están los derechos y los derechos humanos, pero que organismos del gobierno, que el colegio de abogados, que funcionarios o funcionarios electos, es decir, que no son ellos mismos, sino que en sí están los votos de las personas, se manifiesten en reverencia a un poder que ha sido oscuro y que le ha costado la vida y le ha costado la integridad a salteños, que le ha costado el martirio a los mártires de Palomitas. Bueno, son muchos mejores límites para elegir que tener un límite en Cristina. Le decimos, Gustavo, a la audiencia que está sentado con nosotros acá en nuestros estudios el doctor Guido Giacosa, él es militante peronista. Los que quieran mandar mensajes, como ya lo están haciendo, ¿a dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer al 3874-147505, 3874-147505, o bien llame al número fijo 421-4208, 421-4199. Usted dice, la única fuerza polarizadora hubiera sido la de Estrada y los demás se fueron. Se fueron por ahí porque no coincidían con un sector duro como el sector de Zapata y Olmedo. Ese fue un error. ¿Qué errores hubieron dentro de esa fuerza? ¿Usted trabajó dentro de esa fuerza en esta campaña, doctor? Sí, yo estuve ahí, estuve apoyando a Estrada. ¿Qué pasó? Bueno, a mí me parece que el peronismo no entendió la ocasión. Y que el armado fue indigesto. También con el diario del lunes tenemos que decir que fue un armado que no permitió incorporar a todas las fuerzas del peronismo, que está cada vez más fragmentado y cada vez más convertido en pequeños pedacitos, incorporarlo de una manera decisiva en esa fuerza. Porque se incorporó, por ejemplo, el Partido de la Victoria, un poco herido el Partido de la Victoria, con mucha discusión interna, se termina incorporando. A último momento se incorporó, porque el Partido de la Victoria es como que hasta el último no tenía la decisión, ¿no? No tenía la decisión y entonces entró débil en el armado de Avancemos. Faltó decisión en las fuerzas de la política, fundamentalmente en el peronismo, de engrosar las filas de Avancemos para enfrentar la reelección de Sáenz. Y además se le fue gente, en su momento se fue Cristina Fiore, que era candidata a primer término, se le fue Martín Grande, se le fueron algunos de los dirigentes del interior. ¿Qué pasó con eso? Bueno, eso yo lo vi un poco desde afuera. A ver. Me pareció poco profesional el armado. ¿Sí? Poco profesional. Poco profesional, es decir, a esto me refiero con de poca experiencia política. Estaban ¿Y quién armaba? Bueno, no lo sé a ciencia cierta, pero a mí me parece que en esto los Biela tuvieron mucho que ver con intentar manejar, ¿no? Esto no es una... no es que le estoy tirando tierra, estoy con el diario del lunes tratando de analizar los errores y al tratar de manejar sobre todo la política de la capital, despreciaron figuras, sectores, personas que podían venir a nutrir la oferta electoral de Avancemos, que se conformó con un armado chico y fragmentado. Al punto que no se consagra ni siquiera un diputado provincial. Nada. No. Entonces, con el diario del lunes, ese armado estuvo mal. Mi opinión es que le faltó profesionalismo. ¿Concejales consiguieron? Tampoco. Creo que no. ¿No? No consiguieron diputados, no consiguieron, o sea, no consiguieron nada. No sé qué consiguieron en el interior, pero por lo menos acá no se consiguió absolutamente nada. Así es. Cuando al principio parecía, como usted dice, una cosa importante, una cosa polarizante. También se veía, por ejemplo, que Emiliano Estrada, quien considero un hombre muy inteligente, muy conocedor de la política y demás, era como que estaba encasillado, encerrado, salía poco, iba a pocos lugares. No sé si usted coincide conmigo.
Yo lo vi recorrer la provincia al viejo estilo, ¿no? Ajá. Llegar a los pueblos. Los salteños tenemos, entre otros muchos problemas, un problema de federalismo decreciente, ¿sí? Es decir, cada vez es mayor la marginalidad que tienen nuestros pueblos del interior, como le llamamos, emulando la nomenclatura porteña con la que se refieren a nosotros, los pueblos de la provincia. Y a Estrada lo vi en esa, lo vi yendo, lo vi tomando contacto humano con las personas. Por lo demás, era una embarcación difícil de tripular la que había armado, Ujú. ¿sí? Y tenía compartimentos estancos. Por ejemplo, acabamos de revisar que había un compartimento estanco en la capital y que estaba manejada por los Biela, por el Sí, partido Sí. que la capital es el lugar de mayor cantidad de votos. Tenemos capital y tenemos el norte, que lo ganaron Así es. con Con Hernández Franco Berni. Hernández, sí. Sí, que ese se podría decir fue la ganancia de Leavi. No sé si usted coincide. Sí, Coincido. Eso era un poco lo que buscaba Leavi en la elección, que era hacer pie en el norte, volver a poner las espaldas seguras contra Tartagal, y lo hace a través de un hombre que es de su crianza política, como es Franco Hernández, y que la verdad también aprovecho para felicitarlo, porque es una de las alegrías que me ha dado esta elección, que el peronismo tenga en el departamento de San Martín y en su municipio más importante una promesa para los salteños. Pero así, compartimentos estancos. El norte, Leavi, el Partido de la Victoria, en la ciudad de Salta, los Biela. Bueno, este fue un funcionamiento que deja las bases para enseñanzas, para el futuro de cómo se hace para revertir una reelección. Hasta ahora los salteños no conocemos qué es revertir la reelección de un gobernador reelegible, sí. ¿sí? Tuvimos Romero 12 años, Urtubey 12 años y este se puede quedar 12 a pesar de la reforma de la Constitución. Bueno, sería de malas prácticas, ¿no? Porque Pero ¿y si la gente lo pide, doctor? ¿Usted nunca escuchó eso? la Si la gente lo gente lo pide. Yo pide, creo que ¿ah? no vamos a llegar a esa situación. Es No decir, por sé. una parte, la Constitución, reformada con mano torpe por este gobierno, puso 8 años, Está puso bien, 2. pero Pueden salir con interpretaciones que el primer dicen, periodo de todos, no solamente el claramente, de Gustavo Sáenz, sino el primer periodo de Sáenz, de los intendentes, de los sí, legisladores, sí. es el periodo en donde empieza la nueva reforma. ¿Es Que así? sería ¿Es así? o sea, todos están habilitados ¿Es así? para quedarse 12. Es así. Y volvemos a la misma. Pero también hay... Porque se habló de poner una cláusula transitoria y dijeron, no, no hace falta, porque todos somos éticos, todos somos esto, todos Sí, somos sí, lo sí. otro, no, No, la estamos totalmente de palabra y acuerdo. no sé qué Además, más. esta Constitución Pero ya nació y ya usted, le pero usted es tiraron un abogado, tomatazo. legalmente Pueden están salir habilitados. con esa interpretación. Claro, Esta Constitución nació y le pegaron un tomatazo. En Río Piedras, eh, porque la Constitución prohíbe que eh, se sucedan entre familiares de primer grado. Y en Río Piedras ya hay una sucesión claro. padre-hijo, Sí, que y ganó, ya el pero además tribunal... ganó con más del 60% de los votos Moira Dantur, Así es. que es la que había quedado como intendenta cuando su papá se fue a la Cámara de Diputados. Así es, también en violación a la ley, y finalmente lo sucede al intendente en violación a la Constitución, y el Tribunal Electoral ya nomás dijo, no, bueno, pues este era el ¿Qué PRI. pasa con nuestro Tribunal Electoral? Porque hay casos, por ejemplo, y tengo un montón de preguntas, después me dice si se anima nuestro Yo oyente a y todas, televidente, que son terribles, ¿no? son terribles. Son peor que yo. Eh, Tenemos, por ejemplo, en el caso de Mario Cuenca, no lo dejaron ser candidato de Camposanto, a pesar, porque él tenía dirección en Güemes, a pesar de que él ya fue intendente de Camposanto. Y el caso de Emiliano Durán, que tiene dirección en San Lorenzo, sí lo dejaron ser candidato, como que ganó las elecciones aquí en Capital. ¿Qué pasa con el Tribunal Electoral? Usted dio un caso, Moira Dantur, por ejemplo. No me gusta a mí criticar resoluciones judiciales por una cuestión profesional, ¿no? Sí. Pero
El Tribunal Electoral lo veo actuar medio a medida. Tenemos otro caso con este frente de frentes que llevó el gobernador y que formó parte de esta estrategia en la cual no era candidato de un frente ni de un partido, era candidato de un frente de frentes. Sí. Y permita... Que en un principio era que no se podía, pero después el tribunal dijo sí, sí se puede. De hecho, el tribunal nomás anunció que se había presentado una alianza de frentes. Claro. Como diciendo, esto es totalmente natural. Déjeme el teleespectador decirle que no hay ningún antecedente en la provincia ni en el país de eso. Eso es un invento reciente de la jurisprudencia salteña, de la posibilidad de que las alianzas electorales constituyan una federación de alianzas electorales para una elección. Es un caso único, el de nuestra elección de gobernador. Entonces, como justiciable, como ciudadano, obviamente me someto a las resoluciones del Tribunal Electoral, pero no me parecen jurídicamente encaminadas ni democráticamente saludables. Vamos con algunas preguntitas. Yo la leo toda. Usted contésteme. Yo la leo tal cual como están. Vos omita las palabrotas, eso sí, ¿no? Eso sí, eso por supuesto no lo leemos. Y acá me manda, los míos son muy pícaros. Ya le voy a pasar los flyers a los operadores. La gente está harta de los políticos corruptos, dice, de la situación económica, de la inflación. Yo creo que votar yo no creo que votar sea democracia, solo con eso no alcanza. Recuerdo las palabras de Alfonsín, que con la democracia se come, se cura y se educa. Y hoy solo tenemos un sistema extorsivo donde solo tenés derecho a votar, si no lo haces te castigan. La salud, la educación y el trabajo te la debo, como decía Mauricio, dice Gustavo. Otro pregunta, ¿qué quiere decir Giacosa al recomendar buenas juntas al gober? Que dé nombre, por favor. ¿Hay malas juntas? Bueno, él ya dijo cuáles son las que le parecía. Y hay otro que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero dice, rubia mala te castiga furiosamente con él, vive rubio furioso. Sí, claro, estoy furiosa, mala y todo lo demás, y la chica me hacen cada vez más rubia. ¿Qué quiere que le diga? Yo en realidad no soy rubia, soy teñida, sí soy tonta. En el caso de la rubia tonta, yo voy para el segundo, no para el caso de la rubia. Rubia me hago. Tonta lo demás, natural. tonta natural, sí, tonta natural, rubia solamente me hago. Otro mensaje dice, pregúntele al señor si vio ayer el diario de Perón, porque usted se refiere al diario del lunes, dice, echa a Galimberti y a los peronistas, ¿qué opinión tiene al respecto? Otro me dice, Marcelita, buen día, buen comienzo de semana para todo el equipo. Lo de Guido, un lamentable análisis. Dice, él es militante del PJ, lo único que hizo hasta acá es ocupar cargos en diferentes gobiernos por ser hijo del loro, por algunos acuerdos, y manda un beso grandote este oyente o televidente que se comunica con nosotros, y otro dice que el rubio me queda lindo, así que el otro que se calle. Bueno, son algunas de las cosas que recibimos a esta hora. ¿A contestar alguna, doctor? No sé cuáles preguntas. Y le preguntan cuáles serían las buenas juntas, por ejemplo. El ciudadano que dice todos los políticos son corruptos. Sí, y que votar no es tan democrático, por ejemplo. Sí. Bueno, cada quien es libre de pensar, porque afortunadamente vivimos en democracia y podemos pensar lo que queramos. Pero a mí me parece que ahí es donde tenemos que recapacitar. Es decir, que cuando usamos la palabra los políticos, ya estamos refiriéndonos a otros. Los políticos somos nosotros, los ciudadanos. Claro. Yo no soy más político, no tengo cargo, no tengo... Hace mucho tiempo... Usted trabaja como abogado. Sí, ese es su trabajo. Ese es mi trabajo. ¿Soy político? Sí, soy político. Afortunadamente, generaciones de argentinos que lucharon me dejaron una constitución en la cual mis derechos políticos están garantizados y yo puedo incidir en el gobierno, puedo incidir en las cosas que pasan, puedo incidir en que haya más salud, más trabajo, más educación, o hacer lo posible, o creer que lo hago y tengo derecho a intentarlo.
Y eso me hace político. Yo quisiera ver nuevamente la sociedad argentina politizada, y es un camino un poco más difícil que indignarse. Más fácil es indignarse y decir los políticos, es decir, otros, unos que vienen de arriba, unos que estudian en la escuela de políticos. No se sabe muy bien quiénes son los políticos, pero se les atribuye la responsabilidad, y al atribuirse esa responsabilidad se está desertando de la condición de ciudadano. La verdad es que la única esperanza que tenemos los argentinos es hacernos cargo de nuestra democracia y llevar a nuestro pueblo y a nuestra patria por un sendero de ventura. Ya lo hemos hecho antes. Somos un pueblo que en Latinoamérica ha liderado la rebeldía. Somos los dueños del primer grito revolucionario exitoso en mayo de 1810, de la reforma universitaria, del 17 de octubre, de la nacionalización de los ferrocarriles, de la universidad pública, de los premios Nobel, del desendeudamiento. Entonces tenemos mucho por hacer los argentinos si nos reencontramos entre nosotros como pueblo, y un pueblo es un pueblo de ciudadanos. Estamos medio en consumidores por ahora. Hablemos de Cristina. ¿Se va a presentar? ¿No se va a presentar? Yo hasta No se va último a momento, presentar. hasta que no salgan las listas, digo, ¿y cuál es el caudal de voto de Cristina a hoy? Mm, Porque Alberto Fernández fue presidente gracias a Cristina. sin- O sea, solo lo votaba su mamá, su papá y sus primos. así. ¿Qué análisis hace usted de lo que está pasando en este gobierno nacional, en donde hay una crisis económica muy rara? No estamos en la crisis del 2001, donde estaba todo cerrado, donde no se podía comprar nada, y hay un análisis inclusive de los economistas internacionales sobre lo que está pasando en la Argentina. ¿Por qué? Porque suben todas las cosas todos los días, pero igual compramos de todo. Vamos a todos los espectáculos. Luis Miguel se llenó en no sé cuánto tiempo, entradas de 25.000 a 70.000 pesos. Si usted ve un espectáculo acá, la cancha de fútbol River ayer lleno, está todo caro, pero todos los días podemos seguir comprando las La mejor cosas. temporada de la historia de argentinos en la costa de Brasil. Sí, La mejor, cuando el dólar está por las nubes ¿cuál es sí. su análisis, doctor? Bueno, por empezar, que tenemos una economía con un motor pujante, porque todo esto lo vemos en en un marco de- de muchos problemas, la pandemia, Sí. la guerra entre Rusia y la OTAN en Ucrania. Son condicionamientos económicos muy fuertes, y que realmente le ponen un marco dramático a nuestra economía. Y sin embargo, tenemos consumo, es decir, se mantienen los niveles de consumo. Lógicamente, de cualquier manera, los medios de comunicación nos tienen convencidos de que estamos viviendo una crisis. ¿Y no hay crisis? ¿Hay una sensación, como dice Alberto? Sí, yo creo que es una eh, que no es una crisis, es decir, yo el problema económico lo veo en otro lado, Ujú. donde sí hay, y tampoco es una crisis, sino una cosa que ha tendido a estabilizarse, que es la pobreza en Argentina. Es decir, porque tenemos esta economía pujante, tenemos un sector que no para de consumir, y sin embargo, La semana ten- pasada se inauguraron en Salta 3 cadenas grandes de golosinas y 2 de construcción. O sí, sea, sí, si no, ellos inauguran, si quiere uno decir que mira hay los, alguien que le compra, porque si no, no se podría inaugurar, si ¿no? uno mira los números, entiende que hay consumo, y que Ujú. inclusive el consumo crece, la actividad industrial crece, la balanza de exportaciones se mantiene en una inercia positiva, pero tenemos otros problemas. El problema de la pobreza es el principal. Es decir, de nada sirve ningún milagro económico en la medida en que nosotros sigamos teniendo pobres en la Argentina o niños sin agua potable, como tenemos en un tercio del territorio de Salta.
Ninguna costa brasilera, ningún número del consumo de la industria metalmecánica va a revertir el drama de tener pobres, y a eso es a lo que debe dirigirse principalmente cualquier gobierno, a garantizar un piso de dignidad para un ciudadano argentino. Fuera de eso tenemos otro problema, fuera de ese problema prioritario, tenemos otro problema que es la inflación. La inflación... Es el que más nos preocupa. Sí, y no debiera, porque más debiera preocuparnos la pobreza, más debiera preocuparnos la exclusión en la que los niños sin agua no llegan a ningún hospital en 200 kilómetros a la redonda. Si nos preocupara ese en primera medida, quizás el problema de la soberanía monetaria relacionado con la inflación no existiría, porque estaríamos puestos a hacer una patria. Pero existe, y es el que nos afecta a los que no estamos excluidos. Le hago la pregunta, porque tengo otra acá. No se va a candidatear Cristina. ¿Para usted quién es el mejor candidato? El que yo más quisiera, no siendo Cristina, que yo creo que Cristina ha sido muy clara, no en esta carta, sino antes, cuando le habló al Tribunal de Casación, no creo que retroceda de eso, si bien yo querría que Cristina retroceda de eso y encabece al peronismo para la elección, pero no siendo ella, creo que es Axel. Axel, sí, pero él quien tampoco quiere. Tampoco quiere, porque él tiene asegurada la provincia de Buenos Aires, que es por otra parte, que no la quieren soltar la también. mejor carta sí. del peronismo para acceder a la presidencia. ¿Y quién sigue? Esos dos no. Esos dos no. Bueno, luego está Guado de Pedro. A mí normalmente me parece que los candidatos a presidente tienen que tener un distrito. No, salvo el caso de Alberto, cuyo distrito fue Cristina. Sí. No hay presidente sin distrito, sin ser los gobernadores de una provincia o el favorito. Salió Guado de Pedro con traje verde y lila la semana pasada en muchos flyers, ¿no? Como diciendo, acá está lo que quiere Cristina, que fue hacia la entrevista con esa ropa. Ajá. Bueno, si fuera yo, militaría un Guado. Un Guado. Sí. Le pregunta, un Máximo también. Un Máximo. Sí. Me interesa el análisis del compañero. Dice, ¿qué opina del bajo porcentaje de votación y de la alta cantidad de voto en blanco? Que con esa cantidad pusieron un diputado y 2 concejales. No sé a quién se refiere un diputado y 2 concejales, pero bueno, esto es lo que me pregunta. Quizá el oyente lo que está diciendo es que con la cantidad de votos no emitidos, hubiera llegado a poner un diputado y 2 concejales. Bueno, ahí está, es la insatisfacción democrática, como le llama Cristina, o la apolítica, o la antipolítica, que es algo con lo que se nos irradia, digo yo, y que sirve para que nos autodesmantelemos como Estado y permitamos el saqueo. La antipolítica es la mejor herramienta de los saqueadores de nuestros recursos y de nuestras riquezas. Eso es lo que creo sobre la abstención y sobre el voto en blanco. Y volviendo a los candidatos a presidente, no dije uno que es claro y que es quizá el favorito, que es Massa. Sí. Los ciudadanos tenemos que elegir, ¿sí? Yo tengo mi favorito, que es Cristina. Sí. Axel. Sí. Guado. Máximo. Sí. Hasta ahí me gustan. Sí. Inclusive. Sí. De ahí entro en la pragmática, ¿sí? Es decir, Massa, todos, bueno, no todos, pero algunos leímos los Wikileaks y sabemos que Massa es la frontera con la embajada. Pero voto a Massa si es para evitar que Larreta sea presidente, es decir, que el poder real, que la sucesión de Macri se haga de nuevo con el gobierno. Lo voto a Massa. Lo voto a Massa. Sí, sí. ¿Sabe? Y lo voto a Larreta, para que no sea Milei. Claro, ¿sí? O sea, por lo digamos, menos, vamos eligiendo de los... Por lo menos que si nos tiran al Río de la Plata sean anestesiados. Sí, así de grave puede llegar a ser. Que no salgamos a vender órganos. Que no salgamos a vender órganos. Los míos ya están jodidos. Al que no lo voto seguro es a Milei. De ahí vamos descartando. De ahí vamos descartando. Gracias, doctor, por venir.
Gracias a vos, Marce. Imperdible como siempre, el doctor Guido Giacosa, militante peronista. Nosotros nos vamos, volvemos mañana cuando a las 7 le digamos que aquí comienza De Buena Fuente. Feliz fin de jornada para todos.